El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poderles en esta hora saludar, deseándoles que en el lugar donde se encuentren, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Es para este ministerio una gran alegría poderte saludar, poderte decir que bueno es Dios y agradecerle por estar en sintonía con nosotros. Hacemos un gran esfuerzo por llegar, armamos equipos, organizamos todo y le damos la gloria a Dios por ello. Y todo lo hacemos porque queremos enseñarte, edificarte, teniendo como norma que quien compró tu vida, tu alma, es Jesucristo. Y lo hizo a precio de sangre. Claro que sí. Él dejó su trono de gloria, dejó su lugar al lado del Padre, vino a la tierra, se hizo uno de nosotros, cumplió las demandas de la ley, fue el Cordero de Dios, cumplió todo el sacrificio, ocupó tu lugar, murió en tu lugar, murió en mi lugar, fue y pagó, bajó a las partes más bajas, destruyó a la muerte. Una vez la destruye, le dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón y sepulcro, tu victoria? Y dice la Biblia que no hubo nada que le pudiera retener. Por lo tanto, ha resucitado y hoy ha dado a la iglesia la autoridad de hollar toda fuerza del enemigo. Y esa es la fe que nos mueve y nos motiva a predicarte la palabra de Dios. Hoy daremos final al remanente que habla la Biblia de Romanos capítulo 11. Es un tema vigente, es un tema actual, es un tema que nos concierne en este tiempo, donde ha avanzado la ciencia, donde vemos que la profecía bíblica se está cumpliendo, donde vemos que ya el tiempo cada día corre y muchas cosas llegarán a suceder. Pero Dios le ha placido levantar un remanente. Pero bueno, antes de iniciar, queremos orar por ti. Siempre te llevamos en nuestras oraciones. Queremos pedirle a Dios que sea obrando en tu vida de una manera sobrenatural. Padre amado, nos acercamos al trono de la gracia, sabiendo que tú nos escuchas. Sabiendo que tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás. Y hoy venimos a clamar. Venimos a pedir por cada persona. Venimos a pedir por cada televidente que en esta hora nos ve. Clamamos a ti por aquellos que están atravesando momentos difíciles de su vida, que están atravesando una enfermedad, que están atravesando la muerte de un ser querido, que están atravesando una crisis económica. Clamamos a ti por ellos. Y te pedimos, oh Padre Celestial, que tú te manifiestes a ellos con poder y con gloria. Que tú te manifiestes a ellos y ellos puedan sentir que en medio de cada adversidad tú estás con ellos. Que ellos puedan entender que en medio de cada proceso tú estás con ellos. Tú eres un Dios que guardas. Tú eres un Dios que proteges.
Tú eres un Dios que nos ayudas y a veces permites que pasen cosas en nuestra vida para que nosotros podamos reconocerte a ti como nuestro sanador. Podamos reconocerte a ti como el que llena los vacíos y el dolor. Podamos reconocerte a ti como aquel que bendices. Tú en un día puedes bendecir, como en un día también puedes quitar. Tú eres Dios todopoderoso y reconocemos que sin ti nada somos. Llena cada corazón de tu presencia, llena cada vida de tu amor, inunda cada vida, Señor. Que cada persona pueda sentir en esta hora el mover de tu Espíritu Santo. Que cada persona pueda sentir en esta hora el mover de tu presencia. Muévete, Señor, por amor a cada uno. Muévete, Señor, por amor a cada persona. Salva, liberta, en el nombre de Jesús. Amén. El remanente de este tiempo. Abre tu Biblia en Romanos, capítulo 11, versículo 5. Ya estamos por terminar Romanos. Dice la Biblia: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo número 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Versículo número 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Versículo 9. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Y el versículo 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Vemos nosotros que este tema del remanente en el capítulo 11 nace con la pregunta de una persona que le dice al apóstol Pablo: ¿es que Dios nos ha desechado? Y el apóstol empieza el tema a decirles: no, hay un remanente. Eso lo vimos el día jueves. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual él antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la escritura de Elías? Elías, cómo invocó a Dios diciendo: Señor, a tus padres han dado muerte, y los altares lo han destruido, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Y el apóstol dice: pero la misma presencia de Dios, la divina respuesta viene y le dice: me he reservado 7,000. Tengo un remanente, Elías, de 7,000 que no han doblado sus rodillas. El ser humano, desde que desobedeció a Dios en el huerto del Edén, se ha vuelto un desobediente y un obstinado a hacer el mal. Eso lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo número 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. En este mundo
La maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo, cuando Dios vio tanta maldad en ellos. El hombre tiene una constante de siempre ir al mal. Y es ahí donde el creyente que ha nacido debe luchar. Hay muchas personas que los agobia los vicios. Unos ejemplos están enviciados con el alcohol, otros con las drogas, otros con la pornografía, otros con las redes sociales, otros metidos y consumidos en el juego, dañando su capacidad de pensar, sus neuronas. Y siempre el hombre tiene esa tendencia de ir al mal. Pero gracias a Dios que Él diseñó desde antes de la eternidad, dice la Biblia. Desde antes que fueran creados los cielos y la tierra, Dios había diseñado un plan. Él sabía que el hombre iba a pecar. Él sabía que el hombre iba a desobedecer, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. No, Dios sabía. Pero también la Biblia dice que Dios había preparado un plan. Y eso se llama el protoevangelio. ¿Sabían ustedes que Génesis capítulo 3 versículo 15 es el protoevangelio? Es el anuncio de lo que va a suceder, de lo que es la base del cristianismo. Mire lo que dice Génesis capítulo 3 versículo número 15. Génesis 3:15. Haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella destrozará tu cabeza, y tú le pisarás el talón. Dios está hablando de dos simientes. Está diciendo que a través de Eva, que había desobedecido a Dios juntamente con Adán, Dios iba a levantar una simiente. Una simiente que se iba a oponer al mal que ellos habían adquirido. Y fue así que Dios comenzó a trabajar por Abel, que Abel era de la simiente de Cristo, que sabía el valor del sacrificio y cómo a Dios le agradaba y lo que Dios demandaba. Y Caín, que era lo opuesto. Él hacía lo que le parecía. Buscó lo mejor de los frutos. La Biblia no dice que él fue y buscó lo peor, no. Pero él lo hizo a su manera. Y es que muchos cristianos quieren agradar a Dios a su manera. Porque han predicado, han sido punta de lanza y piensan que eso va a sumar en su salvación. No, eso es parte de tu responsabilidad. En tu salvación se va a sumar si verdaderamente creíste al Evangelio o no creíste, si lo hiciste por dinero o lo hiciste por amor, si lo hiciste porque querías que todo el mundo te reconociera o querías que el nombre de Cristo fuera reconocido. ¿Por qué lo hiciste? Eso es Caín, la parte humana, la parte que hace algo y espera que Dios le aplauda y le diga bien. Cuando no, eso es parte de nuestro compromiso. Eso es el resultado de nuestra comunión con Dios. Vemos que la carne quiere darle muerte a lo espiritual. Y fue así que en un cuadro
de lo que la carne quiere hacer al espíritu, Caín mata a Abel. Pero Dios levanta a Zen. Y sigue la línea, luego pasa por Abraham, pasa por varios hombres de Dios, hasta llegar a Jesús de Nazaret. Hasta ahí vemos la simiente. Esa simiente, a lo largo del tiempo, Dios les preparó. Dios les guardó como el remanente. Y uno de ellos, que es el que se evidencia el día de hoy, porque la Biblia dice, como en los días de Noé, dice la Biblia. Noé fue un hombre que fue llamado como remanente. ¿Qué quiere decir la palabra remanente? Bueno, la palabra remanente viene del hebreo yeher y significa lo que queda. Eso está en la escritura. Otra palabra es la sear, el resto de los demás. El she'ering, resto. Y en sí todas esas palabras significa el filtro de la gran zaranda, el filtro de la gran zaranda que sobrevive en amor, por amor. Y esa zaranda, eso poco que queda de lo mucho, se convierte en un nuevo germen o una nueva planta del pueblo de Dios. De este modo lo vieron los profetas, que hoy lo vamos a estudiar. Así que una simiente es alguien que se ha alejado del pecado y se ha guardado para Dios. Luego la simiente sigue. Los profetas anuncian de quién sería la simiente, qué papel cumpliría la simiente. Y uno de los que entraría a moverse en el final y el cumplimiento de la simiente fue Elías. Elías es quien ve que el final de la obediencia del pueblo de Israel había llegado a su fin. ¿Por qué? Porque se había levantado un rey cuya esposa había dado prioridad al culto a Baal. Entonces los líderes cristianos se habían mezclado, se habían corrompido. Elías va y lo reta. Vemos nosotros el desenlace, el sacrificio a los dioses de Baal, el sacrificio al Dios verdadero, donde finalmente el Dios verdadero triunfa. Entonces se ve Elías como el único. Y Dios le dice, no te sientas así. Hay un remanente. Dios dice, yo me he levantado un remanente. Luego vemos el tinte de un escogido. Es el que ve el cumplimiento de la llegada del Mesías, donde se daría cumplimiento a la ley, a los mandamientos, ocupando el lugar del Cordero y muriendo por toda la humanidad. Entonces pareciera que ahí se termina todo. Pero lo que los judíos no habían querido entender, no habían querido comprender, es que tiene que haber un fruto de ese Mesías. O sea, no solo era que el Mesías venía, lo libertaba, no. Tiene que haber un fruto. Y para poder haber una libertad en el área humana, o para que Israel pueda ser libre y gozar de lo que Dios ha prometido, lo primero que se debe restaurar fue lo que el hombre dañó. ¿Y qué fue lo que el hombre dañó? Su comunión con Dios.
Entonces lo primero que se debe destruir es el pecado. Tú quieres tener una vida de éxito, primero en tu vida debes destruir el pecado. Mucha gente cree que pecado es hacer lo malo, y sí, pero también es pecado cuando alguien se arrodilla a orar todas las mañanas y ya está superior a los demás de la familia porque ha hecho un noble gesto de orar. O aquel padre de familia que obliga, como quizás muchos nos pasaron, a hacer serias de normas, nada de cines, ayunos forzados, vigilias forzadas, obligación a la iglesia, y todo eso se creía que estaba bien. Y ahí es donde empiezan a sumarse las obras. La única obra que debe prevalecer es la obra de Cristo en la cruz. Así que este interlocutor que se para en Romanos capítulo número 11, le dice a Pablo, bueno Pablo, si tú dices que Jesús de Nazaret es el Mesías, entonces, ¿qué sigue de aquí para allá? O sea, Dios nos desechó por tu predicación. ¿Y qué tiene que decirle qué tiene que decirle el apóstol Pablo? Romanos 10:21. ¿Qué dice Romanos 10:21? Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea que ese que se sentía desechado era un hombre que estaba como rebelde y contradictor, porque él debía reconocer que en Cristo hay libertad y que el hombre necesita ser restaurado primero en su área espiritual, porque la Biblia dice que nadie humanamente en su carne se puede acercar a un Dios todopoderoso, sino lo puede hacer a través del Espíritu. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Mi Padre anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores mi Padre busca. ¿Qué es ser un adorador en espíritu? Es reconocer que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y que yo recibo vida a mi espíritu, para que mi espíritu, teniendo vida, pueda comunicarse a través de esa vida con Dios Padre. Entonces, el apóstol comienza a desarrollar el tema. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, Dios no lo ha desechado. Ha cumplido la profecía, pero recuerda que la simiente tiene dos propósitos. Uno era destruir a Satanás y robarle, quitarle lo que él había robado al hombre. El poder de la muerte y la cautividad. Dios arrebata las llaves de tal manera que ya Satanás no tenía el control sobre la muerte. Por eso hemos pasado de muerte a vida. Y por esa vida hoy, a través de Cristo, tenemos vida. Todos los hombres de Dios siempre vieron la rebeldía. El apóstol hace hincapié. Y si tú miras lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 7, ¿qué dice? Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? Ser hallado digno delante de Dios, pero persistían en su desobediencia y en su altivez. Entonces el apóstol tiene que decirle,
versículos atrás, no, al comienzo. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Eso lo vieron todos los profetas, todos. Y cuando yo hablo de todos, tengo que empezar con uno, Amós. Mira lo que dice Amós, capítulo 9, versículo número 8. Amós 9:8. He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Y aquí viene el remanente, mas no destruiré del todo la casa de Jehová, así dice Jehová. Así que para tú ser un remanente, no necesitas aislarte de todos, no cortarte el cabello, dejarte el cabello largo, hacerte una moña atrás y las mujeres, en el caso, la frente limpia, ponerte una falda que arrastres el piso y a toda hora cargar la Biblia como un desodorante. No, no, porque el pecado está dentro de ti. Por eso Dios dice, desecharé al pecador. Mira lo que dice Amós 9:9. Leámoslo hasta el 10. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una griva, y no cae un granito en la tierra. O sea, Dios hace una coladera. Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, dice, no se acercarán, ni os alcanzará el mal. Eso vio Amós. Otro profeta que vio que Dios había levantado un remanente porque Israel no quería obedecer fue Miqueas. Miqueas capítulo 2 versículo 12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosrat, como rebaño en medio de aprisco, harán estruendo por toda la multitud de hombres. Versículo número 13. El 13. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos, dice Jehová. Miqueas 5:3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán como los hijos de Israel. Mire que aquí Dios está diciendo, habrá un remanente, y ese remanente lo guardaré hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Quién era la que debía dar a luz? Pues la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí habría un remanente. Una vez dé a luz y nazca Jesús de Nazaret, cumpla su ministerio, cumpla las demandas de la ley. Escúchalo bien, ¿qué era la ley? ¿Qué demandaba la ley? Que el pecador debía morir. Por eso Jesucristo tuvo que morir. Pero los mandamientos siguen vigentes. Las ordenanzas de Dios siguen vigentes. ¿En cumplimiento en quién? En Cristo. Pero tú ya no lo haces porque se te obliga, si tú no lo haces por amor. Por eso el apóstol va a seguir en la carta a los romanos,
hablando ya del amor. Y empieza a resaltar el amor. Tú no hablas mal de otro porque amas a Dios. Tú no peleas con otro porque amas a Dios. Tú no desmeritas a otro pues porque amas a Dios. Y todo esto se empieza a cumplir en la base del amor. Luego dice Miqueas, y el resto de sus hermanos, ¿quiénes eran sus hermanos? Los gentiles. Se volverán como hijos de Israel. Así que Miqueas dice, hay un remanente. Y ese remanente quedará hasta la llegada del Mesías. Una vez llegue el Mesías, habrá alguien que se insertará al pueblo de Israel. Otro profeta fue Jeremías, Ezequiel. Ezequiel lo hace de una manera individual, hablando acerca del remanente. Ezequiel lo hace. Mira lo que dice Ezequiel 14:14. Si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. O sea, está diciendo Ezequiel, oh Israel, todo Israel, ustedes son desobedientes. Y si estuvieran en medio de ustedes en este tiempo, Noé, Daniel y Job, pues solo ellos, o sea, el remanente se salvaría. Pero no porque Dios haya hecho, no, sino por sus propias vidas, en otras palabras, por su manera de vivir. Ezequiel 14:20. Estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su propia justicia librarían solamente sus propias vidas. Mira lo que dice el profeta. Ellos. Así que la salvación es individual. La salvación es individual. Este pensamiento dominó hasta el profeta Isaías, del cual toma el apóstol Pablo para apoyar de que no hay salvación en masa, o que toda la nación de Israel, por ser Israel, sería salva. No, sino que la salvación de Israel y la nuestra descansa en una sola persona. Y esto fue lo que entendió Pedro una vez se le apareció aquella visión donde Cornelio debía ser evangelizado, pero Pedro no lo quería hacer, porque para Pedro ir y llevarle el evangelio a este hombre impío era un pecado atroz, era una ofensa. Es como muchos cristianos que creen que su familia son los pecadores más pecadores y ellos no se pueden juntar ni aún pueden participar porque se contaminan. Y esto Pedro tuvo que ser reprendido por Dios. Y una vez es reprendido por Dios y ve el lienzo, porque el judío tenía los alimentos impuros igual que el gentil como impuro. Entonces Dios tuvo que hacer esa semejanza y decirle, bueno, de esa semejanza te estoy diciendo, no llames al gentil impuro, porque por mi obra en la cruz del Calvario yo lo purifiqué. Y eso es lo que tú tienes que tener grabado en tu mente y en tu corazón. Si alguna vez fallaste, pagaste las consecuencias, porque toda falla y todo pecado trae una consecuencia, ya sea a largo, a corto o a mucho tiempo. Pero todo pecado trae una consecuencia.
Lo importante es encontrar el perdón y no volver a fallar, no volver a cometer el error. Y esto fue lo que Pedro entendió. Dice la Biblia en Hechos 1:1. Hechos 1:1, pero yo creo que hay, bueno, sí, Hechos 1:1, no sé por qué dejé así, pero dice la Biblia, pero no debe ser Hechos 1:1, no. Eso tiene que ser 11, capítulo 11 de Hechos, versículo 1. Yo creo que ahí me equivoqué. Tocaría que miraras rápido, pero es Hechos 11:1. Dice la Biblia, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Sí, Hechos 11:1. Yo coloqué Hechos 1:1, me equivoqué. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Recordemos que esto fue cumplimiento del profeta Miqueas y de otros profetas. Pero yo te relacioné a Miqueas, por eso hago precisión en Miqueas. Hechos 11:2. Yo coloqué 1, pero es 11:2. Hechos 11:2. Ahí me equivoqué. Por eso pido perdón. Sí, ese es el mismo, pero es 11. O sea, yo cometí un error. Es Hechos 11:2 en cambio de Hechos 1:2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Mire que muchas veces se crean controversias doctrinales entre hermanos por falta de conocimiento escritural. Yo aprendí de mi pastor, Abraham Peña, que la Biblia se debe tomar toda, no solo un texto. Yo no puedo armar una doctrina sobre un texto bíblico, porque eso es una herejía. Yo no puedo decir solo bauticen en solo Jesús, porque en Hechos el apóstol lo hizo. Yo tengo que mirar toda la armonía bíblica y tengo que llegar a la conclusión de que se tenían que bautizar el pueblo de Israel en Jesús porque esperaban a su Mesías. Y Jesús es el Mesías. Así que reconociéndolo, entonces ya sabían que el Padre enviaría un Mesías y que una vez ese Mesías viniera, habría un derramamiento del Espíritu Santo. Pero mucha gente, Jesús sola, no lo cree, no lo acepta. Bueno, ese es tu error doctrinal. Tú puedes apoyarte en 1000 citas, pero no podemos descontextualizar la palabra de Dios. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, el gentil, ya no es inmundo. Pedro, el gentil, ya no es común. Versículo 11, ahora sí aparece. Hechos 11:11. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, pues también conmigo estos 6 hermanos, y entra en casa de un varón. Versículo 13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie, le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. O sea que a Jesús le gustaban los apodos. Sobrenombre, Pedro. Bueno, sigamos. Hechos 11:14. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Mire que la salvación se constituyó para judíos y gentiles en una sola cosa. En una sola cosa. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. O sea que
hoy la salvación es para quién, para mí y mi casa. ¿Para quién es la salvación? Para mí y mi casa. Pero si tú no das ejemplo en tu casa, tú eres un padre, sí, quizás tienes a sus hijos grandes, casados, pero no das ejemplo de unidad familiar, ¿de qué te sirve tu predicación? ¿De qué te sirve tu enseñanza? ¿De qué te sirve tu sacrificio? No, no. La salvación es para los míos. Y el ejemplo empieza cuando yo empiezo a aplicarlo. Cada loro ocupa una estaca. Pero eso no quiere decir que no dejen de ser una familia. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, o sea, empezó a hablar ¿de quién? De Jesús. Pedro conoció ¿a quién? A Jesús. Y tenía que hablarle a Cornelio ¿de quién? De Jesús. Cuando él empezó a hablarle de Jesús, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. O sea que se cumplió la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que Dios Padre ama al mundo, por lo cual envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Solo Jesús salva, pero a través de Jesús vendría el Espíritu Santo. Versículo 16. Entonces me acordé, dijo Pedro, ¿me acordé de quién? De lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que si tú no recibes el mensaje de Dios Padre, que Jesucristo es nuestro Salvador, no puedes tener al Espíritu Santo. Tú podrás tener conocimiento. Vuelvo y te digo, el conocimiento se adquiere cuando uno lee comentarios, cuando uno lee libros, cuando a uno le enseñan, es que solo Jesús. Y la gente, solo Jesús. Sí, tú puedes, pero no tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te revela la verdad. El Espíritu Santo es el que te muestra. El Espíritu Santo es el que te dice, mira, por aquí es. Es el Espíritu Santo. Dios se le aparece a Cornelio y le dice, él le hablará de lo que es la salvación para usted y su casa. Y entonces Juan, cuando ve eso, dice, un momento, Juan bautizó en agua, pero él dijo que vendría alguien que bautizaría con el Espíritu Santo. Mire que no está hablando de una misma persona. Él dice, bautizaría con él Espíritu Santo. Versículo 17. Sí, Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros. O sea que el remanente que Miqueas dice estará hasta que venga luz. Luego que dé a luz, vendrán unos hermanos vendrán unos gentiles que serán la nación o serán los hijos, porque es que la Biblia dice hermanos y luego habla de hijos. O sea que el gentil y el judío serían hijos. Por eso la Biblia dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que aceptamos a Cristo. Así que Él dice, ellos reciben el mismo don que a nosotros. Déjalo ahí, Naomi. Hechos 11:17. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, y cuando tú recibes ese don, cuando crees en el Señor Jesucristo, déjalo ahí, en el Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra Señor fue traducida en la Vulgata para decir a Dios. O sea, Dios no se podía pronunciar. Así que en el Antiguo Testamento se hablaba del Señor. Luego tomaron a Jesús como Señor. O sea,
están diciendo que Jesús es Dios. Si tú crees en que Jesucristo es Dios y que Él vino a ocupar tu lugar, eres salvo. Así que Él dice, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Oh, qué pasaje tan hermoso! De manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Así que el apóstol dice, y leámoslo ahora sí. ¿Qué dice el apóstol? Hubo alguien que fue introducido como unos remanentes de la gracia. ¿A Dios le plació? O sea que ya se cumplió el remanente de Israel, ya se cumplió. Ahora Dios levantó remanentes en Israel, no. Dios levantó remanentes entre Israel y gentiles al mismo tiempo, porque así le plació. O sea que hay remanentes hoy de Israel, no, porque ellos están esperando su Mesías. Y el Mesías que recibirán es el anticristo. Ellos no pueden recibir otro Mesías, porque el Mesías ya vino. Y los que esperaban ese remanente ahora se suman al remanente de la gracia. Eso es lo que dice Romanos. Devolvámonos al comienzo, Naomi. De Romanos. Mira lo que dice la Biblia. Romanos 11:5. El primer versículo que empezamos esta transmisión. Así también, aún en este tiempo, Romanos 11:5, el primer versículo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Escogido por gracia. O sea que el remanente de Israel ha pasado a conformarse por gentiles y judíos, judíos o gentiles. Así que volver a el judaísmo es un grave error, porque ya no pueden haber remanente de Israel. Ellos están esperando al Mesías. Una vez se vaya a la iglesia, comienza nuevamente el trato de Dios con la nación de Israel y habrá otro remanente, pero ellos ya reconocerán a Jesús de Nazaret, el Yeshua Chamasía, el Cordero de Dios, el que dieron muerte sus antepasados 2000 y pico años atrás. Lo reconocerán. Y ese remanente que es levantado, los 144,000, por eso no me contradigo. ¿Hay remanentes hoy en Israel? No lo hay. No lo hay. Porque se dio campo a la iglesia. Y la iglesia hoy es el remanente. ¿Cuáles son las cualidades del remanente? El remanente es la simiente por la cual nacería Cristo. Eso lo tenemos claro. Ese remanente de la simiente de Cristo, escúchalo bien, ese remanente esperaría la llegada del Mesías. Una vez llega el Mesías, Miqueas dice, y la que dará a luz, ya empieza un nuevo ciclo, un nuevo paréntesis. Un paréntesis que Daniel no determinó, porque Daniel determinó el tiempo de la salida del pueblo a la llegada del Mesías.
Y ese tiempo cronológicamente existe y es verídico y se puede cuantificar. Pero después del Mesías, Daniel dice habrá una semana. Y esa semana última no ha empezado. ¿Por qué? Porque se abrió una brecha. Se abrió un paréntesis, el cual estamos viviendo. Entonces, cualidades del remanente. El remanente de este tiempo estamos esperando, seguimos la línea de Cristo. Ya Él vino, pero seguimos porque somos la esposa del Cordero. Porque somos su real sacerdocio. Somos su pueblo escogido. Somos su nación santa. Y estamos esperando que venga el Mesías, no a cumplir el papel de la ley, sino a llevarnos, porque así está estipulado. Y una vez se levante ese remanente, comienza la persecución a Israel. Y ese remanente saldrá de esa persecución. Nosotros como remanente no salimos de ninguna persecución, salimos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que tú debes amar, atesorar. Luego el apóstol dice en Romanos 11:6, el que sigue Naomi, después del comienzo, Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. O sea que las obras que tú hagas no te van a servir ni te van a valorar como remanente. Porque el apóstol dice es por gracia y no por obras. Somos remanente porque Dios le plació llamarnos en Cristo Jesús. Gózate con esa palabra. Dios te llamó a través de Cristo Jesús a ser remanente. Así que guárdate. Guarda tu identidad. Guarda tu moral. Que eso es lo que se está atacando hoy en día. La identidad y la moral. La identidad donde hay iglesias para personas que quieren ser lo que ellas quieren ser. Y tienen su pastor. Pero eso es antibíblico. Por eso, hoy Dios quiere que tú le ames, que tú le sirvas, que tú seas para Él un real tesoro, que empieces a escudriñar la Biblia y te empieces a enamorar de la obra que hizo nuestro Señor. Luego el apóstol concluye y dice, ¿Israel no lo alcanzó? No, porque es desobediente y terco. Desobediente porque no quieren aceptar la verdad bíblica. Ellos se han parcializado hacia una parte de la postura bíblica del profeta Isaías. Recordemos que en Isaías hay una doble profecía del Mesías. Muestra a un Mesías. ¿Cuál cámara está, Naomi? ¿Cuál cámara? Para poderles explicar la del frente. Isaías muestra dos profecías, no la quites. Muestra una de un Cristo victorioso, que destruiría a sus enemigos. Y muestra a otro Cristo en la parte de atrás, sufriente. Si ustedes ven mi puño, ¿cuántos puños hay? ¿Cuántos puños levantados hay? No, ustedes ven a través de la cámara. ¿Cuántos hay? Uno. Pero yo he levantado dos. Lo que pasa es que hay uno más predominante para ellos. Y hay uno que no lo quieren recibir. Tanto así que lo rechazaron. Y eso está en Isaías. En Isaías hay dos montes, pero cuando yo me paro de frente sobre la profecía del Mesías, veo un solo monte. Pero cuando abro mi pensamiento escritural y bíblico, me doy cuenta por la carta bíblica de que en la parte de atrás hay otro monte.
y es el monte del Cristo que ya vino. Por eso, mientras haya vida, hay esperanza. Ayer, yo pertenezco a un grupo y con esto termino. Y hubo un debate acerca de la vacuna. Y hubo alguien que dijo, es que Dios me dijo que la vacuna era para muerte. Y yo le dije, bueno hermano, pues, si Dios te lo dijo, pues no se la ponga. Porque si la vacuna es para muerte, pero también respete, porque también tenemos que cumplir una normatividad en nuestro gobierno. Si usted tiene fe de no ponérsela, pues no se la ponga. Pero yo tengo fe de que debo cumplir, debo ponérmela. Porque yo trabajo con público y debo cumplir o si no, no me dejan atender. Vea que hace poco deportaron a este futbolista, a este golfista, por no ponerse la vacuna. Y ya, y lo deportaron y él perdió sus cosas. Y bueno, gloria a Dios por la fe o por lo que él haya querido de no ponérsela. Gloria a Dios. Y entonces al final yo le dije, mire una cosa, hombre, un día tendremos que morir, con vacuna o sin vacuna. Igualmente Dios tendrá control de nosotros porque no es el día en que usted quiera que yo me muero, ni el otro se quiera morir, ni porque le pusieron o no le pusieron. Nosotros nos moriremos el día que a Dios le plazca. Nadie llega antes ni después. Por eso mientras hay vida, tú tienes una esperanza. Mientras hay vida, tú puedes salir de tu error y de tu pecado, pagar las consecuencias de tu desviación, pero saber que hay salvación y que has acordado y has recibido al Dios de gracia y de misericordia. Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida. El remanente. Recuerda que tú no eres remanente porque no te pusiste vacuna. No, eso no te hace. Tú no eres remanente porque de pronto alguien te dijo que eras el remanente. No, tampoco. Es porque hemos tenido 3 cosas: comportamiento, voluntad para decirle no a lo que es pecado y carácter para vivir como cristianos. Eso sí puede definir tu vida. Comportamiento, Daniel lo mostró. Voluntad, Daniel dijo no me voy a contaminar. Y carácter, usted se va a dar cuenta que yo voy a ser superior que los demás. Y así fue. No por fanatismo, sino porque había una convicción en él. ¿Cuál es tu convicción cristiana? ¿Cuál es? No, yo he predicado y eso me lleva al cielo. No, eso no te lleva al cielo. Es que esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Predicar la palabra de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esta predicación bendiga tu vida y que tú le des la gloria a Dios. Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.